bueno, de máxima actualidad y que en el mundo de hoy en día, como sabéis, bueno, pues tiene una máxima importancia y un máximo interés. Además, es cofundador de una iniciativa muy simpática, y no solo simpática, sino que muy interesante y además rompedora, yo diría, ¿no? En el ámbito, por lo menos español, que es el de Intel and Beers, ¿no? Que ya sabéis cómo funcionan estos eventos tipo and Beers. Y bueno, lamentablemente la pandemia no nos está dejando participar de manera física, ¿no? En este tipo de eventos, pero os aconsejo y os recomiendo que cuando tengáis la oportunidad os apuntéis a estos eventos que prepara Javier y el resto del equipo del Intel and Beers. Javier, ¿estás por aquí? Por aquí andamos. Estupendo. Pues bueno, Javier, oye, muchísimas gracias por estar con nosotros y adelante con tu presentación. Nada, pues lo primero agradecerte, Carlos, la invitación a ti y a ESIC, y bueno, pues lo mismo para los asistentes por el interés, ¿no? Yo voy a centrar un poco aparte de gracias por la presentación, que es más extensa de lo que realmente hay detrás, ¿no? Pero bueno, yo voy a centrar mi presentación un poco en lo que es, como comentaba Carlos, la aplicación de la inteligencia en el campo del terrorismo y contraterrorismo, pero fundamentalmente desde, digamos, un aspecto más, desde la parte más operativa, ¿no? No desde la parte tanto estratégica o táctica, sino un poco más en la parte más operativa. Así que os voy a compartir una presentación. Voy a ir un poco rápido que he metido demasiado al día pues, en mi línea y bueno, si luego alguna cosa no queda clara, pues vienen las preguntas, intentaré responderos. Así que sin más, vamos a empezar. ¿Se ve correctamente? Estupendo, te tenemos visto. Muy bien. Vale, bueno, pues yo voy a empezar un poco una problemática que tenemos en el campo tanto de la inteligencia como del terrorismo, es realmente la definición del concepto, ¿no? Es una cosa que hace que bueno, lo que es el estudio de la inteligencia o del terrorismo no esté correctamente definido, o mejor dicho, totalmente definido, y haya distintas aproximaciones a lo que significa cada uno de ambos conceptos. Esto, a nivel taxonómico o epistemológico, pues plantea una serie de inconvenientes, ¿no? Porque tenemos que tener claro qué es inteligencia a la hora de aplicarla y, en este caso, qué es terrorismo a la hora de bueno, pues, dirigirnos a ello como, en este caso, objeto de análisis, ¿no? Entonces, en este sentido, sobre el terrorismo, se hizo un estudio a finales de los años 90, se preguntó a una serie de académicos que dieran su definición del terrorismo y se recibieron más de 210 definiciones distintas. Por lo que está claro que bueno, sigue teniendo ahí, pues depende el enfoque que tenga cada uno, una idea u otra sobre el tema. Incluso dentro de un mismo país, como pueda ser Estados Unidos, la CIA tiene una definición, el FBI tiene una definición, el Departamento de Seguridad Nacional tiene una definición distinta, cada uno un poco enfocado a su objeto de trabajo, ¿no? Entonces, en este sentido, yo la que más comparto, con la que más me identifico, es con la que tiene la OTAN, que bueno, viene a definir el terrorismo como el uso de la fuerza o de la amenaza de la fuerza de una manera ilegal para provocar miedo o terror contra individuos o propiedades y con un intento, digamos, de coaccionar a una población o a un gobierno, ¿no? El objeto al final tiene que tener detrás una motivación política, ideológica o religiosa, ¿no? Este sería un poco, a grandes rasgos, la definición que bebe un poco de todas las definiciones y que realmente es la que más, desde mi punto de vista, se aproxima a lo que hoy por hoy podemos calificar como terrorismo. Dentro de esto entran una serie de consideraciones adicionales, que incluso definen, en algunos casos, se habla de que no existen siquiera los grupos terroristas, ya que no deja de ser una táctica, ¿no? Sino que son grupos de actores, bien sociales, políticos, de insurgencia, etcétera, etcétera, que utilizan el terrorismo como táctica dentro de otra serie de acciones que llevan a cabo, ¿no? Dentro de esto surge la problemática adicional de que además hay distintas etiquetas en función de un poco los objetivos que persigue cada organización. Incluso se pueden solapar entre ellas, ¿no? Puede haber grupos separatistas que sean religiosos, grupos que participen en terrorismo sponsorizados por un Estado que a la vez sean religiosos o sean con una presencia social importante. Por tanto, pues bueno, dificulta un poco realmente el definir correctamente qué es terrorismo, ¿no? Esto, a la hora de aplicar la inteligencia, pues evidentemente influye, porque no es lo mismo estudiar un fenómeno correctamente definido y con todo matizado como
en el caso del terrorismo, ¿no? Entonces, en esa línea, yo personalmente me he centrado en esta presentación en la parte en la que estoy especializado, que es el terrorismo de carácter yihadista. Entonces, voy a hablar de la amenaza del yihadismo y la aplicación de la inteligencia con un par de casos, ¿no? Entonces, dentro de esto, pues bueno, las amenazas actuales se pueden definir en este sentido como un incremento del número de grupos salafistas en los últimos años a nivel mundial. Hemos pasado desde el año 88 hasta el 2018 en un incremento, como se puede ver en la gráfica, de manera significativa y exponencial. Cierto es que ahora este número se ha reducido un poco porque muchos de estos grupos caen bajo el paraguas de Al-Qaeda y de Daesh como grupos afiliados o en cierta medida como franquicias regionales de estos grupos, pero el salafismo de carácter yihadista sigue creciendo, ¿no? Por salafismo de carácter yihadista nos referimos a aquel tipo de grupos que defienden la vuelta digamos, a los principios del Islam de los salaf, que fue la primera generación tras el profeta, y que utilizan o justifican el uso violento de la yihad en este caso para conseguir esta vuelta, digamos, a estos orígenes, ¿no? Esto es por ver un poco una situación actual a nivel territorial de la presencia de grupos salafí yihadistas. Esto es una diapositiva publicada por el AIVD, que es la inteligencia interior holandesa, y en este caso, pues bueno, se centra en los dos principales grupos, como comentaban, Al-Qaeda y Daesh, y las franquicias que forman parte de estos, ¿no? Como se puede ver, pues bueno, la presencia es significativa a nivel global. Falta por actualizar, porque esto no ha salido a este año todavía, y falta por actualizar la parte de República Democrática del Congo y de Mozambique, pero bueno, como se ve, cada vez es más presencia, sobre todo en la zona de África, ¿no? En ese sentido, pues esto supone una serie de amenazas que hay que controlar por parte de distintos organismos de inteligencia y otros, porque además a día de hoy se junta la amenaza del terrorismo con otra serie de añadidos, como pueda ser la potenciación del uso de redes sociales, tecnologías emergentes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí vemos una amplia lista de distintas amenazas que se pueden tener en cuenta por parte de estos grupos, ¿no? No me voy a poner a listarlas todas porque son demasiadas, pero bueno, que como se puede observar, digamos, hay que abordar el problema de distintos enfoques, ¿no? Se ha visto la experiencia recientemente en escenarios operacionales como pueden ser Afganistán o Siria o Irak, y esto, pues, lo que se está valorando es la posibilidad de trasladar ciertos elementos que se han utilizado en estos escenarios a territorios occidentales o que no están inmersos en un conflicto armado como ha podido ser el caso. Entonces, en este sentido, pues vamos, ya pasando un poco a lo que es la situación actual, nos encontramos con que el objeto final de la inteligencia de carácter aplicado al terrorismo siempre es intentar, como en toda la inteligencia, pero en este caso especialmente, anticipar posibles escenarios o posibles sucesos que se puedan dar. En este caso, intentando que esa anticipación se traduzca en evitar que se produzcan ataques terroristas, ¿no? Hay un dicho dentro del mundo del contraterrorismo que es que ellos solo tienen que conseguir una vez y nosotros tenemos que conseguirlo siempre. A lo que se refiere es que con que un complot terrorista tenga lugar, para la organización ya es un éxito, mientras que de cara a las fuerzas contraterroristas es necesario evitar todos y cada uno de los posibles golpes que se planean. Realmente tenemos la suerte de que la gran mayoría son evitados, pero igual que pasa en el mundo de la inteligencia, la seguridad o el 100% de la seguridad sobre algo, la incertidumbre siempre existe, ¿no? Entonces, pues en este sentido, vemos un poco aquí un ejemplo que os pongo de distintas organizaciones de inteligencia a nivel europeo en este caso, y un poco la situación actual, pues un poco lo que son los recursos de estas organizaciones frente a la amenaza que representa, en este caso, la radicalización de carácter yihadista, ¿no? Sí que es cierto que no todas las organizaciones de inteligencia destinan el 100% de sus recursos al yihadismo, y es como debe ser, porque hay otras muchas amenazas, pero también es cierto que desde el 11 de septiembre hay un enfoque bastante amplio de que muchísimos recursos de las organizaciones de inteligencia se destinan
bueno, pues, a la lacra del terrorismo, ¿no? Porque, pues, como amenaza a nivel global. Entonces, en este sentido, como se puede ver aquí un poco en esta diapositiva, más o menos por listarlo, la VSSE, que es el Servicio de Inteligencia Interior belga, cuenta con unos aproximadamente, he citado Bélgica, pues uno de los países foco de radicalización yihadista, igual que Reino Unido y Francia, con muchos otros, pero estos tres en concreto son los que realmente tienen más amenaza interior en este momento. La VSS cuenta con más o menos unos 1.000 efectivos entre sus filas a nivel de operativo y de análisis y bueno, pues tienen que lidiar con más o menos unos 18.000 extremistas islamistas, de los cuales 800 se consideran de alto riesgo y están vigilados, y aparte con la problemática de los presos radicalizados que están ahora mismo encarcelados, pero que pueden tanto radicalizar a otros internos dentro de las prisiones, como cuando cumplan sus condenas saldrán a la calle, ¿no? Los mismos se traslada al Servicio de Seguridad británico, al MI5, con más o menos unos 4.500 efectivos y más o menos unos 20.000 extremistas con 3.000 bajo vigilancia, y el número de radicalizados en prisiones británicas aumenta en este sentido. Y por último, Francia con la DGSE, que es la Dirección General de Seguridad Interior, que lo mismo, pues con 10.000 extremistas islamistas con ficha S. Ficha S es una categorización interna que se da a los digamos, delincuentes de alto valor o de alto riesgo, entre los que están tanto radicales islámicos como terroristas, como otro tipo de delincuentes de crimen organizado y demás, ¿no? Entonces, un poco la situación, como se ve, es realmente no hay una capacidad para estar vigilando las 24 horas del día cada uno de estos bueno, posibles riesgos para la seguridad, en este caso nacional, de cada uno de los países. Esto, además, se acrecenta en el sentido de que hoy por hoy las fronteras son porosas, ya no es como antes que un grupo se limita a actuar en una zona o viene desde otro país a una zona concreta, sino que en muchas ocasiones son, digamos, directamente nacidos en los países, criados en los países de origen y son nacionales. Por tanto, es todavía aún más complejo en este sentido, ¿no? Una vez visto esto, una de las cosas que necesita la inteligencia para ser aplicada en el contraterrorismo es entender cuál es y cómo funciona la estructura a rasgos generales de un grupo terrorista, que es lo que voy a pasar ahora. Bueno, fundamentalmente esto se puede aplicar a todos los grupos, sí que es cierto que hay excepciones, pero bueno, más o menos un grupo terrorista se compone de un núcleo, que es un poco, digamos, la línea dura ideológica en este sentido, que son un poco los cabecillas del grupo. Luego estaría en un nivel inferior los mandos, el cuadro de mando o los mandos intermedios, trasladándolo a un entorno empresarial. Luego estarían los miembros, seguidores y simpatizantes. Cada una de estas, digamos, niveles dentro del grupo tienen una serie de características que son abordadas o tienen que ser abordadas de una u otra manera de cara a obtener información que pueda ser aplicada a nivel de inteligencia, o cómo influir en unos u otros, o cómo eliminar, bien sea mediante captura o detención u otras medidas de distintos elementos, ¿no? Entonces, en este sentido también, dentro de un grupo se puede dar, como en cualquier otro tipo de grupo, ¿no? Esto afecta no solo a los grupos terroristas, sino a todo tipo de grupo social, la estructura de redes, que sería un poco la parte en la que me voy a centrar, una de las tantas técnicas que hay de análisis de inteligencia, que sería el análisis de redes en este caso. Dentro de un grupo, como estamos viendo, puede haber una estructura jerárquica. La imagen de la izquierda se refiere a una estructura clásica de un grupo que depende de un emir, y por debajo toda una estructura vertical, o bien una estructura más en red, más independiente, más descentralizada en este sentido, en la cual hay distintas figuras que mueven una serie de individuos dentro de la red con una serie de relaciones entre sí, ¿no? Esto se puede estudiar, cuál es el papel de cada uno de estos elementos dentro de la estructura, y es un poco lo que nos puede dar pistas a cómo actuar sobre esa red, ¿no? En el caso de una red jerárquica, pues bueno, como comentaba, tendríamos una cadena vertical de mando en la cual hay una figura o unas figuras muy definidas, que son las que, digamos, un poco planifican, distribuyen recursos, la formación de los miembros más bajos, etcétera, etcétera. Es decir, es una estructura muy vertical. En este caso, pues bueno, como se ve aquí, pues realmente, digamos, los niveles de conocimiento o de poder dentro del grupo están muy claramente definidos.
Sin embargo, esto cada vez se da menos, como pasa igual a nivel social, ¿no? A día de hoy más se entretejen las relaciones que depender tan jerárquicamente, ¿no? En este caso, en una red, pues bueno, como se ve aquí en esta gráfica, esto es una red de un grupo concreto que estuvo actuando en Estados Unidos de islamistas, y como se ve hay digamos, una maraña de relaciones entre ellos, ¿no? En este caso, la estructura de red, como se comenta aquí, esto sí es importante, solo es efectiva a largo plazo si hay digamos, un objetivo común, ¿no? En este caso, en el caso del salafismo yihadista, se comparte ese objetivo común, porque al final es el fin último. Al-Qaeda o Daesh, en este caso, u otros grupos, actúan, digamos, como marcas de una ideología, que es lo que está detrás, y cada vez más estamos viendo que la tendencia es más a defender esta ideología, y por eso cada vez más hay más atentados, digamos, inspirados por la ideología yihadista, que realmente dirigidos o planificados desde Al-Qaeda en Pakistán o desde Daesh, en este caso en Siria o Irak, ¿no? Así ha sido en el caso de prácticamente todos los atentados que han ocurrido en Europa, menos el de Charlie Hebdo, que sí que estuvo claramente dirigido por Al-Qaeda en la península arábiga y bueno, aprobado por Al-Qaeda Central. El resto de atentados realmente han sido más, o por lo menos así hasta ahora es lo que está demostrado, ha sido más por inducción que dirigidos, digamos, por el núcleo central de un grupo, ¿no? En ese sentido, dentro de una red, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Se pueden dar distintas formaciones dentro de la misma red. Puede haber la cadena, que sería esta que tenemos aquí arriba a la derecha, todos comunicados, o lo que se llama un núcleo o una estrella, ¿no? Cada uno de ellos tiene una serie de consideraciones en las relaciones que muestran con el resto de miembros de esta red y cómo influyen en unos o en otros, o cómo la información o los digamos, vínculos entre unos y otros individuos fluyen entre sí, ¿no? Así, por ejemplo, en el formato digamos, de cadena, todos los nodos están enlazados y sería, digamos, un poco lo que sería más aplicándolo a la red jerárquica que habíamos antes, pues digamos la información va de uno a otro, pero no entre todos ellos. Es decir, desde el nodo A al nodo B tendría que pasar por C y por B, ¿no? Sin embargo, en un área de todos comunicados, pues la información fluye de manera multidireccional y, bueno, pues como se ve aquí, si un nodo, solo uno de ellos, se puede, digamos, monitorizar o se puede captar con objetos, en este caso de Human Intelligence, de Human, o con otro tipo de seguimientos o otro tipo de sensores que permitan, por ejemplo, no sé, monitorizar sus conversaciones en redes sociales o telefónicas, dependiendo del país, mediante mandato judicial, mediante una orden judicial u otros métodos, pues puede llevar, digamos, al resto de miembros de la red en este caso, ¿no? Y en el último caso, pues hay un nodo central en el cual, digamos, todos comunican con ese nodo central, que habitualmente es el que transmite la información al resto de miembros de esta red. No necesariamente, porque también puede haber comunicación entre los miembros exteriores, pero habitualmente, digamos, las decisiones o grandes informaciones importantes pasan o son emitidas por este nodo central, ¿no? En base a esto, a cómo funciona, digamos, esta interrelación entre miembros en una red, que es aplicable, como comentaba, esto se puede estudiar, por ejemplo, en redes sociales, además de forma fácil, también aplica a un grupo terrorista. En este sentido, a ver si funciona el vídeo y no se acopla con la emisión en YouTube. Es un breve vídeo, está en inglés, así que luego os comento un poco de en qué consiste. Esto es una herramienta que se llama Stone, que está desarrollada por la Universidad de Físicas de Stanford, que lo que vino a estudiar es, a desarrollar un modelo informático que, en base a los inputs que se dan por parte de distintas fuentes de obtención de información, se asigna un valor a cada uno de los miembros de la red en función a su posición, como comentaba, en si es un nodo, si es un transmisor, si es emisor, con quién tiene relación, etcétera, etcétera. Se le da una puntuación. Todo esto es evaluado por un algoritmo y en base a los parámetros que determina el analista, pues puede determinar cómo actúa sobre esa red, ¿no? Aquí vamos a ver el ejemplo sobre un grupo que es la Lashkar-e-Taiba, que es un grupo asociado al Al-Qaeda y a los talibán, que busca en parte la independencia de Cachemira. Y aquí se ve como no siempre lo que se llama desvinculando, digamos, eliminando a la cabeza o al líder del grupo, es lo más efectivo. Hay veces que es mejor, digamos, eliminar un mando intermedio o manipular a un mando intermedio para llegar al objetivo que se desea, ¿no?
Entonces, voy a ver si funciona y si no, pues pasamos a lo siguiente, que creo que... Aquí dice que eso, que cada nodo pues, corresponde a un individuo, ¿no?, dentro del grupo. Y aquí, bueno, han compilado pues 21 años de datos, ¿no?, para determinar digamos, un nivel de letalidad que ellos asignan al grupo, ¿no?, con la estructura que tienen actualmente establecida. Entonces, actuando sobre cada uno de estos nodos, se puede reducir la letalidad del grupo en un nivel u en otro, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues bueno, como se comenta, asigna en función de un poco de la ideología, del tipo de liderazgo, del tipo de relaciones que tiene cada miembro, quién es el miembro más... Este sería el líder del grupo, que es Saad Mohammed. Que bueno, está buscado con una recompensa de 10 millones, ¿no? Y daríamos por hecho que si eliminamos a esta figura, el grupo, bueno, pues sería lo mejor, ¿no? Como pasó en el caso de Bin Laden, por ejemplo. Sin embargo, utilizando este programa se ha visto que apenas, si se elimina al líder, encima la letalidad del grupo aumenta, porque sus lugartenientes tienen un planteamiento todavía más radical o son más capaces llevando a cabo la planificación de ataques que la que tiene el líder actual, ¿no? Entonces, en este caso, digamos, esta herramienta ayuda al analista a determinar que si se elimina a los lugartenientes, pues la letalidad del grupo realmente o prácticamente pasa a ser una amenaza, bueno, una más, pero no es un grupo significativo, ¿no? Entonces, herramientas como estas, en este caso está más o menos automatizado el asignar, digamos, puntuación a cada uno de los miembros, pero ahí, bueno, es un ejemplo más de cómo lo que se viene a conocer como la decapitación funciona en contraterrorismo, ¿no? Últimamente se han visto muchas operaciones, sobre todo contra líderes por parte de Estados Unidos fundamentalmente, contra líderes de Al-Qaeda, tanto en Al-Qaeda bueno, en este caso en Península Arábiga, como en Somalia, como en Al-Qaeda en el norte, en el Magreb, etcétera, etcétera, que se han focalizado en el líder del grupo, pero, como comento, no siempre el líder del grupo es quien lleva digamos, a hacer más daño a las capacidades de un grupo terrorista, ¿no? Y esto un poco, por ir finalizando, queda definido con el procedimiento, en este caso, de obtención y aplicación de inteligencia a nivel contraterrorista en lo que es, en un sentido, de una operación policial, en este caso es más una operación más militar, ¿no? Sería el cómo se define el targeting de un HVI, que es un objetivo de alto valor. Y bueno, pues fundamentalmente lo que se hace es una figura que se llama F3EAD within D3A, que es bueno, pues 3 Fs que son Find, Fix, Finish and Exploit, Analyze and Disseminate dentro del Decide, Detect, Deliver y Assess, ¿no? Que viene a ser, bueno, primero se decide la identificación, se identifica quién es el objetivo de alto valor, se define cuál es el efecto que tendría, como hemos visto en el vídeo anterior, qué ocurriría si eliminamos o capturamos a este objetivo de alto valor de cara a bueno, pues, los objetivos más a largo plazo que se puedan tener sobre esa organización. Se establece una serie de, bueno, pues, de prioridades en este caso y se asignan los activos, tanto de obtención de inteligencia sobre este objetivo como bueno, sobre la asignación de activos, digamos, que van a tomar parte en la operación, ¿no? A todos los niveles. Luego se detecta a este objetivo, ¿no? Se confirma se confirma la identidad, se realiza un enfoque de sensores. Con esto nos referimos a qué tipos de sensores de obtención de inteligencia se utilizan para determinar qué información es necesaria previa a su análisis. Pueden ser pues, elementos humanos con Human Intelligence, elementos de fuentes abiertas, inteligencia de señales, inteligencia de imágenes, etcétera, etcétera, ¿no? Se define dónde está localizado este objetivo de alto valor, se define la horquilla de tiempo, que esto lo comentaba también antes Hugo, que es muy importante contar con el tiempo en el que se da, digamos, la inteligencia, ¿no? La inteligencia que nos aplica, como se suele decir, siempre está caducada. Y luego, pues bueno, se pasa al fix, que sería mantener el seguimiento, mantener la identificación del objetivo, se confirma la localización y se actualiza la horquilla de tiempo en la que se va a dar la operación, ¿no? En Deliver se lleva a cabo la misión, bien sea de captura del objetivo, si es posible,
o bien de eliminación. Y a partir de ese momento, pues se vuelve a iniciar, digamos, la obtención de inteligencia in situ, ¿no? Que es lo que se viene a denominar SSE o Sensitive Site Exploitation, que es la misma inteligencia que se puede obtener del objetivo en sí que lleva encima, pues teléfonos móviles, tarjetas de identificación, agendas con notas, etcétera, etcétera. Vamos, él o en su entorno inmediato, los documentos que pueda haber en la zona, el sitio, discos duros, cámaras de fotos, bueno, un poco todo tipo de dispositivos en los que pueda haber información o incluso de vecindario, gente alrededor, etcétera, etcétera, y en los detenidos si se han dado una operación. Con esto se evalúa de nuevo toda esta información, más la operación que se ha llevado a cabo y, digamos, volvería a empezar el ciclo, por decirlo de alguna manera, que nos puede dar pie a, bueno, pues quien determina cuáles serían los siguientes nuevos objetivos a vigilar o a detener, en el caso que sea necesario, y da nuevas pistas, punto de inicio, o, como comentaba, ofrece nuevas líneas de operaciones, o, digamos, hay que evaluar también cómo, cómo ha influido esto en la red, y diseminar, que es una cosa que siempre se suele olvidar, que es lo más importante en inteligencia al final, que es obtener, analizar y sobre todo compartir, ¿no? Que es lo que hemos obtenido en inteligencia de cara a que sea aplicada tenga una aplicación continua en el tiempo, ¿no? Y con esto pues termino un poco mi intervención. Si algo no ha quedado claro, os invito a que hagáis las preguntas pertinentes y nada, muchas gracias por vuestra atención. Javier, muchas gracias a ti por compartir con nosotros este rato. La verdad es que una de las cosas que dices me parece que es casi un ejemplo perfecto de qué es la inteligencia, ¿no? Y era esa parte del vídeo, ¿no? que mostrabas en la que decías, así de manera casi intuitiva, tú dices, bueno, si yo quiero acabar con una organización, aparto al líder, ¿no? Al líder. Y asunto resuelto. Sin embargo, precisamente la inteligencia lo que te permite es ver otro tipo de relaciones, ¿verdad? Otro tipo de capas de información que te permite al final tomar una decisión mejor informada y en este sentido ese es un ejemplo perfecto, ¿verdad? Eso es. Al final, digamos, la inteligencia lo que sirve es para reducir la incertidumbre sobre una pregunta, ¿no? En este caso la pregunta es ¿quién tiene más influencia, más poder dentro del grupo? Pero esto se puede trasladar perfectamente a inteligencia empresarial. Si yo tengo intención de influir no sé, en la compra de una empresa, a lo mejor el CEO no es quien tiene más capacidad, a lo mejor es el director financiero, es el director técnico o es alguien de la red comercial que conoce al mayor accionista, ¿no? O sea, realmente muchas veces el analizar, o sea, no tenemos que dar nada por hecho, ¿no? Y como bien comentas, habitualmente lo lógico es que en una estructura muy jerárquica, pues, si acabas con el rey de un país, pues conquistas el país, pero no siempre es así, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Luego tendremos oportunidad de hablar de esto un poquito más porque en ocasiones a lo mejor el asunto del terrorismo parece que es traído al día a día un poco de las compañías. A lo mejor podrías decir, bueno, pero este es un asunto muy de estados, ¿no? Muy de otro tipo de ámbitos. Sin embargo, imaginemos empresas radicadas, ¿no? En según qué sitios y como este es uno de sus vectores de riesgo habituales, ¿verdad? Sí, habitualmente en ciertas zonas. A ver, es cierto que el terrorismo a día de hoy, digamos, en cualquier sitio puede ocurrir un ataque y esto es así. También es cierto que no hay las mismas posibilidades de que ocurra un ataque, me lo invento, en Portugal que en Afganistán. Simplemente, bueno, pues por situación del país, de seguridad, etcétera, etcétera. Cuando una empresa se traslada a ciertas zonas, como comentabas, de riesgo, entre otros, digamos, en el risk management, una de las cosas que tiene que tomar en consideración es justamente esto, ¿no? La situación del país, riesgos de grupos, ya no solo terroristas, sino de grupos locales que tengan vínculos con crimen organizado y terrorismo que suelen ir de la mano, con el gobierno, facciones rivales. O sea, realmente es una, digamos, una incógnita más en la ecuación, ¿no? Pero sí que es cierto que es una cosa a tener en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque además habitualmente las empresas extranjeras, en el caso del salafismo yihadista y digamos los activos extranjeros, suelen ser objetivo prioritario por varias razones. Una por imagen, al final el terrorismo, como se suele decir, la gran mayor parte es teatro. Es decir, es más el efecto mediático que yo busco que causar que realmente lo que persigo con la acción. Entonces, el conseguir un objetivo, digamos, extranjero, pues siempre tiene más valor para ellos, ¿no? Entonces, en este sentido, a nivel secuestros, a nivel acciones directas, es una cosa que hay que tomar en consideración.
Sí, señor. Muy bien. De acuerdo, luego seguimos. Si te parece, hablando sobre el tema, te agradezco muchísimo tu participación. Y nada, te animo a que, igual que con Hugo, que te quedes aquí, ¿vale? Para que podamos luego hacer algún comentario más. Muy Perfecto. bien. Gracias, Carlos. Hasta ahora. Gracias, Javier. De acuerdo, pues vamos a seguir adelante una vez terminada la intervención de Javier. Y, a ver, dejadme de nuevo que comparta con vosotros. Bien. Vamos a dar paso a una persona a la que tengo muchísimo aprecio, a Eva Moya. Es una compañera incluso de estudios, ¿no? Compartimos alguna época Pues sí. de estudiantes juntos y luego hemos tenido oportunidad de colaborar en varias ocasiones en el pasado. Eva, ha hecho muchas cosas. Ella os va a contar ahora un poquito cuál es su perfil para que veáis cómo los analistas no tienen seguramente un patrón definido, ¿verdad? Que todos cumplan. Pero bueno, basta con decir que lleva 15 años participando en la gestión de contenidos de conocimiento para distintas organizaciones del IBEX 35. El IBEX 35 son las principales empresas españolas para aquellos que nos estéis viendo desde fuera. Luego, por supuesto, tiene muchísima experiencia en la creación y dirección de unidades de inteligencia. Lleva muchísimo tiempo dedicada a asuntos de ciberseguridad, lo cual seguramente os va a resultar curioso cuando os cuente cuál es su formación. Y, bueno, desde este ámbito también se ha desarrollado profesionalmente como profesora y especialista participante en diversos cursos. Algunos de los más destacados, pues el experto en análisis de inteligencia de la Universidad Autónoma de Madrid y en el posgrado de inteligencia económica de ICADE. Eva, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, ¿no? Gracias a vosotros por este espacio que nos estáis dando para seguir impulsando la disciplina, ¿no? Y sí, señora. sobre todo formar correctamente, ¿no? a los interesados en el OSINT y que se entienda esa visión integral sinérgica del OSINT dentro de la inteligencia y no solo quizás como una disciplina basada en herramientas, ¿verdad, Carlos? Que siempre hablamos mucho de la relevancia del analista dentro de ese mundo tan tecnológico, ¿no? Y técnico en el que al que nos están llevando, ¿no? Claramente. Y bueno, pues desde esa perspectiva, como bien dices, pues ahí estamos los rebeldes, siempre diciendo que no, que las personas primero, ¿no? Eso es, perfecto. Es verdad, es un mundo muy tecnológico, pero es al final operado por personas. Eva, pues adelante cuando quieras. Muy bien, perfecto. Pues bueno, voy a retomar un poco también el hilo de Hugo. Quizás pues abrimos y cerramos casi en la misma metodología de presentación. Sobre todo pues haciendo algo que no me gusta nada, que es ponerme de ejemplo y hablar mucho de mí. Pero bueno, quizás es verdad que puede servir, sobre todo para las personas que se están acercando a la disciplina, que vayan a hacer esta formación de OSINT que lanzáis, ¿no? desde la alianza. Con la intención, como decía también Hugo al principio, de abrir la mente, ¿no? O sea, de esa capacidad que tenemos los analistas de inteligencia de pensar de otra forma, que no significa que sea mejor o peor, pero es pensar de otra forma, ¿no? Esto es un poco a día de hoy quién soy, ¿no? Pero le dedico 2 minutos como lo han dedicado mis compañeros. Y como decía Carlos, a mi trayectoria un poco extraña, pero que creo que demuestra que cualquiera de nosotros podemos desarrollar la disciplina y podemos llegar a aprovechar toda la potencia que tiene, da igual de dónde vengamos, ¿no? Como decía Hugo, yo realmente mi formación profesional o en lo que yo aspiraba cuando era adolescente y estudié una carrera, pues era ser profesora de historia. De hecho, soy licenciada en historia y con cierta especialización en documentación y bueno, historia medieval. Con lo cual, pues uno dice, bueno, ¿qué hace una historiadora en medio del ámbito de inteligencia y en ciberseguridad, ¿no? Es como un poco extraño. Pues para rematar la situación, coincidió por estas cosas de la vida que fui una de las primeras personas en España en trabajar en Internet cuando llegó Internet a nuestro país. Y mientras estudiaba la carrera, pues desarrollaba contenidos para un portal web de los tiempos de la 1.0, eso que mucha gente ahora ya no sabe ni lo que era.
Con lo cual, pues por un lado tenía un alto componente de humanidades, documentación, ¿no? Investigación histórica, análisis geopolítico, social, demográfico, económico, y por otro lado estaba metiéndome, ¿no? Completamente en el ámbito de Internet, ¿no? Entonces, ahí chocan dos mundos, ¿no? Parece como un mundo muy, muy analógico y uno como muy digital. Y bueno, pues evidentemente, pues encontrar un trabajo siendo historiador o para ser profesor de historia es bastante complicado, al menos en España. Tenemos un altísimo índice de paro, de hecho. Y bueno, las cosas de la vida, gracias a mi exploración digital, pues acabé durante varios años siendo guionista multimedia, también de las primeras personas en este país de hacer, pues eso, guiones multimedia, cuando nadie ni sabía lo que era eso, ¿no? Eso hace que me exponga mucho más a los contenidos digitales, a cómo funciona esa Internet 1.0, vivo la transición a la 2.0 y bueno, pues a partir de ahí como que me monto en una ola que me ha ido permitiendo pues quizás entender un poquito más cómo se ha ido desarrollando también ese ecosistema digital donde trabajamos en lo sin digital, ¿no? Porque al fin y al cabo sin es fuente abierta en todos los sentidos, incluyendo una revista en papel, pero bueno, es verdad que casi todo ya lo hablamos de OSINT digital. No contento con esto, allá que tropezo en una formación de análisis de inteligencia y tropiezo con Carlos, y que ya creo, Carlos, que han pasado como 12 o 13 años, parece Sí, mentira, parece mentira. Un montón, sí. Y verdad que fue una aventura, ¿no, Carlos? La verdad es que nos metimos ahí dentro, fuimos la segunda promoción, la primera de civiles además. Sí, eso es. Cada uno veníamos de un sitio distinto, con pensamientos distintos. Bueno, teníamos allí de todo, ¿no? O sea, gente de políticas, gente de económicas, abogados, gente sin licenciatura, pero con, bueno, pues con unos conocimientos específicos. Y de hecho esa era la idea de la formación, ¿no? Como la que vais a dar vosotros, es decir, permitir que llegue un alumnado totalmente multidisciplinar, ¿no? Con interés por ella, ¿no? Y bueno, pues ya sabéis un poco la trayectoria también que llevaron mis compañeros y Carlos. Y finalmente, pues la verdad es que al finalizar, es cierto que tuve ahí una transición de gestión del conocimiento en una empresa multinacional y finalmente acabo en ciberseguridad. Y entonces es como, bueno, vale, ¿y qué vas a hacer en ciberseguridad? Bueno, pues es que encima me tocó diseñar pues un servicio de inteligencia para ciberseguridad, vinculado a ciberinteligencia y vinculado a contenidos digitales, ¿no? Entonces, bueno, cuento esta experiencia o esta vivencia para darle la oportunidad a todos, ¿no? A todos vosotros que estéis interesados en la disciplina, a que no os pongáis ningún límite. O sea, no existen los límites, son los que vosotros mentalmente consideréis, ¿no? que hay, porque es verdad que es un reto. Es verdad que puede haber un poco de fricción al principio, sobre todo si no estáis familiarizados a determinadas formas de pensar, ¿no? Sobre todo en el mundo OSINT, que es como un pensamiento muy en red. Pero con un poquito de esfuerzo y con ganas se pueden obtener resultados increíbles, ¿no? Dicho esto, ahora dónde estoy, porque luego otra pues he ido cambiando mucho, ¿no? Y ahora dónde estoy, bueno, pues ya llevo unos años como gestora de lo que es el área de riesgo y fraude, el análisis de riesgo y fraude, dentro de una gran área de inteligencia en Nemo. Es una compañía española con carácter internacional, tiene sede en Colombia y tiene sede en México. Y dentro de ese marco, pues por si no fuera suficiente, a día de hoy pues también soy la directora de estrategia del CNESTIR Financiero de Colombia bajo la marca Sobancaria. Nosotros somos el operador. Entonces, bueno, claro, ¿cómo se proyecta esto, ¿no? Con respecto a la inteligencia? Algo que me gustaría destacar es que no siempre tenemos por qué hacer una formación para trabajar en inteligencia. Podemos hacer una formación para seguir donde estamos o para ir a otros trabajos donde la inteligencia nos puede complementar, ¿no? En este caso, nosotros trabajamos como en dos líneas, una parte de ciberinvestigación y ciberinteligencia en la que investigamos actores
pues muy similar, ¿no?, a lo que están comentando los compañeros. Como veis, hay una línea troncal, ¿no? Al final, todos investigamos actores y sucesos, ¿no? Y entonces la combinación de ambos es lo que nos permite entender o dar el porqué a lo que está ocurriendo, ¿no? Sobre todo pues, para entender y dar un mejor contexto, o ya en el caso, al menos a nosotros nos toca mucho nuestro área, nos pide muchísima perspectiva, tendencias y mojarnos, ¿no? Dicho esto, me voy a tirar al charco directamente, que bueno, soy una, a veces soy un poco loca, y ya voy contestando una pregunta que he visto por ahí, y en relación al tema del TIP en España, ¿no? Siempre es una pregunta recurrente con el ámbito del OSINT, siempre nos hacéis la misma pregunta, ¿no? Y es que es verdad, y está muy bien traída, porque al final tenemos ahí un tema normativo como un poco en el límite, ¿no? Quizás nuestros compañeros que nos están escuchando ahora desde otros países pues no entienden de qué va el tema, pero bueno, aquí hay un marco normativo que para lo que sería investigar determinadas personas o grupos específicos y obtener datos personales de esas personas, eso solo lo puede hacer, aunque sean fuentes abiertas, solo lo puede hacer los que tengan una certificación de detective privado que se llama TIP, ¿vale? Nosotros, bueno, comentar que, claro, nosotros en nuestra unidad de inteligencia tenemos gente con esa capacidad y, bueno, pues ahí estamos, ¿no? Sí que es verdad que el enfoque de la inteligencia frente al detective privado es que el detective privado al final también tiene otras capacidades, ¿no? Puede hacer seguimientos, en fin, puede dar el salto a lo físico de otra forma, ¿no? En el caso del analista, lo que hace es investigar a la persona, pero dentro de un contexto. Es decir, puede llegar incluso a eliminar los datos personales. No, a lo mejor no nos hace falta saber el DNI, no nos hace falta terminar sabiendo el teléfono, aunque nos lo hayamos encontrado, ¿no? Sino porque el analista termina respondiendo a la pregunta del por qué, ¿no? Pero es verdad que en España es bastante complejo. Estamos ahí en una línea gris y es normal, siempre sale esta misma pregunta en nuestro país porque estamos en eso y, bueno, pues quizás con el tiempo se pueda resolver. Igualmente, como hoy en día los equipos son multidisciplinares, pues lo normal es tener personas en tu equipo que también tengan esa capacidad, ¿no? Y por otro lado, lo que digamos que trabajamos con mucha más fuerza es todo lo que tiene que ver con el ámbito de la ciberseguridad. Evidentemente somos una empresa de ciberseguridad y bueno, pues ¿qué hacemos? ¿Qué puede hacer alguien que no es un técnico, un ingeniero informático en ciberseguridad, ¿no? Porque es algo que a veces desmotiva mucho, ¿no? Y ahora leemos en los periódicos que incluso a nivel internacional los puestos de trabajo de ciberseguridad van a ser los más importantes, donde se cobre más, los más requeridos, ¿no? Y parece que a lo mejor otros estudios se quedan un poco de lado, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, investigamos comportamientos de actores cibercriminales, es decir, tenemos la capacidad, pues como ha estado haciendo, por ejemplo, nuestro compañero Javier, ¿no? Tenemos la capacidad de investigar esos grupos criminales, cómo se están comportando, cómo operan, cuál es su modus operandi, ¿no? Como estáis viendo ahí. De hecho, en conjunto con nuestros compañeros de Cyber Threat Intelligence, pues podemos analizar las tácticas, técnicas y procedimientos vinculadas a la ingeniería social. Es decir, nosotros, por ejemplo, en el área tenemos una socióloga, ¿no? que nos resulta pues, muy interesante porque nos permite entender el contexto también de este mundo cibercriminal, cómo manipulan, cómo hacen que las personas caigan en la trampa, nos permite entender cómo funciona la mente humana, ¿no? Por supuesto, pues también analizamos patrones delictivos, sobre todo muy vinculados a lo que es el negocio criminal, del que hablaremos ahora, un poco pues como nuevas olas que estamos abriendo los que no somos ingenieros para intentar aportar, ¿no? a la disciplina de ciberseguridad. Y bueno, y hay otra cuestión, bueno, que esta ya es muy específica mía, que es que diseño e implanto servicios orientados a las necesidades de los CISO, ¿no? Al final esto tiene también un elemento como el que nos estaba comentando Hugo, ¿no? De inteligencia competitiva, en el cual, oye, pues escucho a mi cliente qué necesidad tiene. Es verdad que no es inteligencia, pero usas la inteligencia para poder dar respuesta a lo que tus clientes te están pidiendo, ¿no?
Es verdad que a día de hoy, y ya desde hace un tiempo, pues mi día a día pues es un 30% de análisis y un 70% de gestión-dirección. Desde luego nunca dejaré de ser analista, eso lo tengo súper claro. Es algo que nos permite tener los pies en la tierra, ¿no? Pero bueno, eso no significa que no podamos aprovechar la disciplina en otros aspectos, ¿no? ¿Dónde nos movemos los de ciber? ¿No? Bueno, pues algo muy importante y por remarcar un poco pues, esta formación de la que hemos estado hablando hoy, ¿no? y que propone la Alianza Española, ¿no? A ver, evidentemente el ámbito ciber, como tiene su expresión en el mundo digital, pues es verdad que casi todo el componente está en el mundo OSINT, ¿no? Entonces, de ahí la relevancia de poder formarse correctamente para encontrar la información bien. No solo encontrarla, sino también validarla. Porque como ya sabemos, en el mundo OSINT, como nos estaban comentando pues Javier y Hugo, pues hay un montón de piezas que puedes encontrar para montar tu puzzle OSINT que son totalmente falsas. Entonces, la validación hoy en día es absolutamente fundamental, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿dónde nos movemos? Pues nos movemos en la Clear, ¿no? Que se dice mucho ahora, el mundo de las webs y social media. Bueno, pues todo lo que tiene que ver con buscadores, blog, en fin, todo eso que consideramos Internet en términos generales, ¿no? Simplemente que luego nosotros tenemos una capa muy fuerte de la Deep y la Dark, ¿no? Que sigue siendo OSINT en el sentido de que sigue siendo una fuente abierta, solo que para acceder hay que acceder de otra forma, ¿no? En este sentido, que había la misma pregunta, la persona que nos preguntaba por el tema del TIP, yo vuelvo al charco otra vez y nos preguntaba también sobre el tema de los derechos civiles vinculados, también relacionados con el tema de hacer operaciones encubiertas, YUMI, bajo el paraguas de OSINT, ¿no? Que hagamos estos perfiles falsos para hablar o para entrevistar o hacer un poco YUMI con determinados perfiles, ¿no? Bueno, la verdad es que sinceramente esto es muy delicado. Se intenta trabajar con la mayor ética posible, pero es verdad que, por ejemplo, en el caso del mundo de los cibercriminales, si quieres hablar con un cibercriminal haciéndote pasar para, por ejemplo, pues informarte de qué datos ha obtenido y demás, pues necesitas cierto amparo, ¿no? Entre otras cosas porque investigando o haciendo este tipo de interacciones a nivel de inteligencia te pueden identificar. Entonces, bueno, es verdad que la inteligencia pretende ser lo más ética posible, pero bueno, evidentemente pues tiene unos componentes de investigación, sobre todo cuando son investigaciones encubiertas, que no queda más remedio que utilizar el YUMIN bajo el amparo OSINT, pero a través de este tipo de perfiles, ¿no? Lamentablemente a día de hoy la red está plagada de falsedades, ¿no? O sea, ya no es la red esta del 1.0 en la que nos sumamos los hippies cuando empezamos allá por el 98 o 99, ¿no? Que todo era maravilloso y la red iba a ser un espacio democrático y de ensalzamiento de la ciudadanía y valores democráticos y demás, ¿no? Sino que se ha convertido ahora en un espacio, un ecosistema de guerra digital, donde compiten todos y bueno, pues es muy fácil, lamentablemente, este tipo de suplantación, ¿no? Es un debate, desde luego las preguntas que ha hecho el compañero que nos está escuchando, pues ha ido directo al tema duro, ¿no? de la disciplina y seguirán a debate, ¿no? en ese sentido. Pero bueno, en términos generales, desde la empresa privada también se intenta, en la medida de lo posible, al menos nosotros, procuramos la mayor ética posible, ¿no? Y de hecho nosotros nos quedamos detrás de la línea, o sea, siempre, no la traspasamos. Nos juega a veces en contra, pero porque a lo mejor nos hace menos competitivos y hay otros compañeros que sí lo hacen, pero nosotros desde Nemo no. Y luego hay un componente YUMI normal, pero bueno, pues relacionado con nuestro trabajo en ciber, sobre todo, pues por ejemplo, consultando a profesionales del ámbito académicos, en fin, no solo hay que estar investigando target,
sino que puedes hablar y relacionarte, ¿no? Pues con la comunidad científica, por ejemplo, y eso lo hacemos bastante. Tenemos mucha relación con otros stakeholders, con otras organizaciones de ciberseguridad a nivel internacional, tenemos muchas alianzas, colaboradores que nos dan información, nosotros compartimos información y eso también es un ciclo Yumi, ¿no? En el que de alguna manera pues hay que saber explotar, ¿no? Y al final, pues, ¿qué es lo que termino haciendo? Bueno, Carlos lo ha dicho, hago cosas. De hecho, nosotros bromeamos en nuestro departamento de inteligencia dentro de Nemo, es el departamento donde hacen cosas. Y bueno, un poco pues de broma, al final mi día a día es hacer que las cosas funcionen, ¿no? Que es algo que me encanta, resolver problemas y hacer que las cosas funcionen. Entonces sí que es verdad, y es lo que quería destacar, que en mi caso ya, salvo pequeños momentos puntuales donde entro como analista senior para determinados aspectos, ¿no?, de lo que es mi especialidad, la realidad es que yo soy el tomador de decisiones en muchas ocasiones y entonces utilizo la propia inteligencia para tomar las decisiones, ¿no? Y tengo que decir que estoy contentísima porque es una metodología, como decía Hugo, un tanto distinta a lo mejor a las metodologías conocidas en los grandes estándares internacionales, pero a mí me funciona y me funciona muy bien. Entonces sí que es verdad que debemos aprender a manejar los sesgos, sobre todo conocernos a nosotros mismos al respecto, pero bueno, entiendan que la formación que pueden recibir a través de AESIC no tiene por qué ser solo para trabajar de inteligencia, sino que a lo mejor es un componente excepcional, como lo ha sido al final en mi caso, para otras funciones u otros trabajos en los que estén relacionados, ¿no? Así pues, un poco a modo de resumen y antes de poner los ejemplos, pues que al final, ¿qué hacemos? Bueno, pues ¿qué se puede hacer con ese OSINT en ciber? Desde luego siempre seguimos la metodología, quién, cuándo, cómo, dónde y por qué. O sea, al final eso está muy presente y si lo seguimos con cierta coherencia, lo ciber no tiene por qué ser algo ajeno a ello, ¿no? Entonces, bueno, pues como digo, investigamos actores ciber, criminales, modus operandi, técnicas, comportamientos anómalos, contextos, tendencias y un poco pues como ejemplo, pues aprovechamos lo que es todo el movimiento del Crime as a Service, que va a hablar lo rapidito de él, y también, pues por ejemplo, algo que acaba de aparecer ahora, que es una nueva oportunidad profesional que se puede abrir para muchos compañeros, que está vinculada a lo que es un marco de buenas prácticas que se llama Ciber Europa y está vinculado directamente a Red Team. Entonces, nosotros tenemos el concepto del Red Team como la cuestión más técnica a día de hoy del mundo de la ciberseguridad, ¿no? Porque son los hackers ahí total, absoluto, desarrollando cómo poder hacer las máximas maldades. Bueno, pues el marco europeo de ciber lo que propone es una fase inicial que es que empiezan las misiones de Red Team, empezarían con un informe de inteligencia. Y esto es algo pues, que va a requerir de profesionales de la disciplina, que si bien es cierto, pues poco a poco y con el tiempo vas comprendiendo o entendiendo algunos aspectos tecnológicos, tampoco significa que tengas que entrar ahí a hacer un forense o un reversing a un malware, ¿no? Sabes lo que es, sabes que puedes tener compañeros que te ayudarán en la cuestión más técnica, pero bueno, en este caso pues la propia Europa está hablando de hacer informes de inteligencia donde, bueno, pues donde los analistas sean capaces de ver cuáles son las tendencias para montar misiones mucho más certeras, ¿no? En este sentido, bueno, no voy a explicar todo esto, además si los compañeros quieren, tenemos publicado un artículo concretamente en la revista de inteligencia económica al respecto. Al final el Crime as a Service es que hoy en día los cibercriminales operan como empresas. Entonces podríamos coger toda la disciplina de inteligencia competitiva de la que estaba hablando Hugo y bueno, y a partir de ahí investigar, podemos investigar a los grupos que directamente ejecutan, a los grupos que compran datos, los venden, a los grupos que generan las herramientas y por supuesto pues otros que dan distintos servicios, ¿no? Y este enfoque es un enfoque de negocio, no es un enfoque técnico.
Y esto aporta mucho porque nos permite tener una idea de cuál es el contexto actual donde se están moviendo estos criminales y por lo tanto adelantar esas tendencias y avisar o subir o bajar el riesgo concretamente de amenaza pues, a los clientes o a los sectores, ¿no? Algunos ejemplos graciosos que ya son un poco viejos, los he puesto aquí con tiempo para no poner algo demasiado reciente, pero bueno, por ejemplo, pues para reírnos un rato, tenemos ahí uno que ofrece un curso directamente de cómo hacer phishing y si además quieres las herramientas, pues te cuesta un poquito más, pero te da el kit hecho para que tú pues puedas dedicarte a ser un magnífico cibercriminal especializado en phishing, que como sabéis termina capturando datos que luego son puestos a la venta y es de lo que uno puede vivir, ¿no? Así que, Carlos, ya sabes lo que tenéis que hacer con el curso OSINT. También podéis pensar en dar el curso OSINT con algún kit y que dé un poco más deje un poco más de dinero, ¿no? Por otro lado, pues Sí. exactamente. Siempre hay que aprender de los malos, yo lo tengo clarísimo. Ellos normalmente van un paso por delante, ¿no? Entonces, la verdad es que a veces digo, Dios mío, qué ideas más brillantes tienen, ¿no? Porque Lo transmito luego a la organización. Me parece lo mejor. Bueno, pues luego, por ejemplo, pues también las cuentas mula famosas para blanquear dinero. Oye, pues mira, yo te ofrezco mis servicios de muleros y me cuesta, pues en este caso este señor tan amable, pues nos dice que él se cobra una comisión del 35 en función del monto, ¿no? Pero que no te preocupes, que ya te blanqueo yo el dinero, con lo cual, pues mira, esa angustia que se quita de encima el criminal que va a robar. Luego, pues por ejemplo, aquí a veces hay búsqueda de empleo. Se está creando un nuevo grupo y bueno, pues están buscando gente, especialistas. Esto es pura reclutación, o sea, esto es reclutamiento, ¿no? Esto es lo que hacen los de talento en las compañías, ¿no? En este caso, buscando gente de hacking, cracking, carding. Y bueno, pues los atraen con alcances muy potentes, es decir, diciendo, oye, si te juntas con nosotros vas a sacar un montón de pasta, ¿no? Bueno, pues lo divertido es que le responde un señor que es capaz de hacer protocolos binarios para el lavado de dinero desde Gibraltar y Suiza. Bueno, pues tenemos aquí un contable que puede ayudar a este grupo a lavar todavía mucho mejor ese dinero, ¿no? Estos son simplemente algunos de los ejemplos que nos podemos encontrar en la web y en la Darknet de todo el mundo del Crime as a Service como un negocio, ¿no? Visto desde ahí. Con lo cual, imaginaos la potencia de la inteligencia económica y competitiva en el mundo de la ciberseguridad, ¿no? No solo en el análisis del artefacto, sino en el análisis de cómo funciona para intentar identificar los riesgos. Y ya por último, pues otro ejemplo muy típico del que se habla mucho, bueno, se habla especialmente más a veces de este tipo de ataques de los estados-nación, las famosas APT o amenaza persistente avanzada, porque se generan como mucho impacto, ¿no? Y entonces da morbo en estas cuestiones. Es verdad que para lo que es toda la capa de interpretación técnica necesitamos gente técnica especializada en entender cómo ha sido, ¿no? Con una metodología que se llama Cyber Chain, muy bien cómo ha sido todo ese ataque, pero luego nos tenemos que preguntar por qué, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, nosotros vivimos un caso muy interesante que tiene que ver con, bueno, pues con una región en la que trabajamos, recibió durante 2 años unos ataques APT de un país asiático. Entonces, claro, las aproximaciones eran, bueno, grupo cibercriminal, posiblemente vinculado a algún estado-nación, y nosotros fuimos capaces de hacer la primera atribución de quién había sido, gracias por un lado, por supuesto, al análisis de técnicas, tácticas y procedimientos que hicieron nuestros compañeros de Cyber Threat Intelligence, pero por el otro lado hicimos una investigación geopolítica. Y esto lo hacemos gracias a que también tenemos gente de relaciones internacionales en nuestra área. Y entonces fue muy interesante porque pudimos comprobar cómo los ataques estaban vinculados con una serie de jornadas que habían en el país. Y entonces se producían como un poquito antes
como unos días, unas semanas antes de esas jornadas. Unas jornadas donde además eran estratégicas para determinar si el país aceptaba o no determinada oferta de este país asiático. Entonces, claro, ya empezamos a hacer relaciones. Curiosamente, además, cuando lo analizamos en el contexto del PIB de ese país, descubrimos que estaban atacando a los principales grupos de los principales sectores del PIB del país víctima, con lo cual al final era un tipo de ataque de ciberespionaje para utilizar la información para posicionarse de una forma mucho más por delante, para llegar a esas jornadas y poder presionar, poder ejercer, bueno, pues mucha más influencia y demás, ¿no? Y esto evidentemente no lo ve un ingeniero. El ingeniero te ayuda para entender cómo ha sido el ataque y además los ataques suelen tener un sello, ¿no? Y puedes ir identificando su origen o cómo ha sido de quién puede partir el vector, pero somos capaces después de ver que la disciplina de la ciber no se queda simplemente en algo de me han atacado, sino que puede haber mucho más alrededor y este sería un ejemplo de los estados-nación. Y dicho esto, creo que he cumplido mi tiempo. Sí, Eva, muchísimas gracias. Muy interesante, como siempre que tus intervenciones son súper interesantes. Además, me ha gustado una cosa que has dicho y que creo que es verdad, ¿no? Si asumimos que efectivamente cada vez más las empresas contratan este tipo de servicios, ¿verdad? Los servicios de los analistas o montan sus propias unidades, al final tenemos que formarnos en este aspecto, aunque sea solo para consumir correctamente, para saber qué podemos hacer, ¿verdad? Aunque nosotros no vayamos a ejecutar, sino, como tú decías, ¿no? Yo soy decisora y al final la inteligencia es una de las herramientas que tengo para tomar decisiones. Correcto. Pero tengo que saber qué puedo pedir a mi equipo, cómo dirigir, ¿no? Su trabajo. Correcto, exactamente. O sea, son múltiples dimensiones las que estás comentando, ¿no? O sea, primero tengo que saber qué pedir a mi equipo, en tanto en cuanto yo estoy dentro de un área de inteligencia y dirijo varios proyectos vinculados a ella, ¿no? Pero luego hay otros aspectos en los que a lo mejor no estoy relacionada tan directamente con la inteligencia, pero la uso para tomar esas decisiones y me ha dado muy buen resultado, no te voy a engañar, ¿no? Entonces, la verdad es que es fabuloso. Y por último, no es la primera vez que evidentemente, como todos, uno no puede hacerlo todo solo, tenemos relaciones con múltiples proveedores, con partners, ¿no? Al final otros informes te ayudan, es decir, hoy en día, como no trabajemos en red y en comunidad, estamos muertos, ¿no? Y entonces, claro, esa concepción de conocer la disciplina y saber cómo se trabaja en ella correctamente, también te da el hecho de que cuando lees algo que te da un proveedor o te viene alguien contando alguna historia, te es más fácil identificar si está bien desarrollado el análisis o no, o si ha utilizado las fuentes SOS incorrectamente, o a lo mejor las estás sesgando porque no las conoce. Claro. De hecho, hace nada nos ha pasado un caso así. Nos ha venido, hemos tenido un cliente que ya venía un poco rebotado de distintos servicios y nos ha, digamos, dado los informes anteriores, ¿no? Entonces, es verdad que el cliente, bueno, pues también tenía cierto conocimiento, no demasiado, y claro, los informes estaban orientados en otra dirección. ¿Qué ocurre? Que eso se planteaba como OSINT, pero no era OSINT. Y entonces tenía bastantes carencias porque no se conocía en profundidad el ecosistema, ¿no? Que es uno de los mayores retos y que vuestra formación va a cubrir, ¿no? Que es el ayudar, y como decía Hugo también al principio, ¿no? O sea, entender bien el ecosistema donde estás trabajando. Eso es fundamental. Da igual que seas técnico, no técnico, lo que sea. Sí, desde luego. Y ahora que mencionas a Hugo, Hugo comentaba al principio, supongo que nos estaba escuchando, que él hablaba de que en su humilde opinión decía no es necesaria la especialización o la superespecialización, ¿no? de los analistas. Él no cree que sea por ahí por donde debemos ir. Yo te pregunto, ¿tú estás de acuerdo con eso que dice Hugo? ¿Crees que es así? ¿O lo bueno es tener superespecialistas y luego generalistas? ¿Cómo lo ves? Le voy a llevar la contraria. Le voy a llevar la contraria aquí a mi amigo. Bueno, creo que estamos en un mundo tan complejo que necesitamos las dos cosas. Yo, a ver, tengo que ser sincera, no podría vivir sin mis compañeros de Cyber Threat Intelligence, que son unos malditos cracks. O sea, ellos cogen las muestras de malware, las destripan, pues que no te puedes ni imaginar, ¿no? O sea, comparan los códigos, hacen fusijadas, es que hacen unas cosas, unas virguerías que dices, esto es maravilloso, ¿no? Porque ellos hacen una inteligencia tan técnica, tan de bajo nivel, que cuando ves los resultados
resultados, pues claro, tú sobre eso construyes algo muy potente, ¿no? Entonces, creo que son capas distintas, ¿no? O sea, es decir, el que desee la especialización, por supuesto, gracias a Dios, y creo que de nuestros tiempos, Carlos, que era la única formación que había en España, ¿te acuerdas? A cómo estamos ahora, ¿no? Que se han abierto un montón de formaciones, de opciones, de nuevas oportunidades, ¿no? De crecimiento de la disciplina, pues el que quiere especializarse, yo creo que pues fenomenal, pues porque seguramente va a ser muy de nicho y va a ser esa persona que pueda aportar en un momento determinado. Bueno, ¿y qué voy a decir yo? Que yo era la analista de redes sociales, ¿no? Y durante muchos años he sido un poco pues el referente, ¿no? En el ámbito del análisis de redes sociales para la seguridad, ¿no? Pero es verdad que Hugo también tiene razón en tanto en cuanto para otro tipo de perspectivas que son absolutamente imprescindibles hoy en día ya, porque el mundo está tan globalizado, es tan complejo, tiene que ser algo, pues como dice él, ¿no? O sea, pues formaciones diferentes, como digo, nosotros tenemos una socióloga, tenemos relaciones internacionales, estoy yo que soy historiadora, tenemos a los ingenieros, tenemos cuerpos y cuerpos de seguridad, en fin. Es que ya tenemos que montarlo así, ¿no? Sí, claro. También es verdad, también depende un poco del equipo con el que puedas contar, ¿no? Claro. Si tienes menos recursos, a lo mejor sí que necesitas a alguien que sea capaz de atacar más temas, ¿no? Que Correcto. sea quizá a lo mejor con menos profundidad, pero sí que ese tema que también comentamos un poco, el de ser resistente al hecho que ocurre como analista de estar recibiendo encargos constantemente, que el primero no tiene nada que ver con el segundo con el tercero, ¿no? Eso siempre. Y eso que es lo divertido, Carlos, es lo divertido. Sí, es muy divertido. Es lo que nos gusta, lo que nos gusta es eso, de esta disciplina, ¿no? Pero sí que es verdad que en el peor de los casos, y como comentas, cuando ya estamos hablando a lo mejor de empresas pequeñitas o de autónomos que no pueden permitirse el lujo, ¿no? Pero sí tienen amigos y usan el Yumin y se relacionan y enseguida encuentran un colaborador que es especialista en esto y entonces lo meten dentro del proyecto, ¿no? Y bueno, y esto Hugo lo sabe muy bien porque lleva toda la vida trabajando así, ¿no? Pero el mensaje estoy de acuerdo, ¿no? Creo que es importante y muy relevante que diluyamos la idea de que hay que ser un especialista, ingeniero, ¿no? Muy técnico para conseguir que el OSINT funcione. Es verdad que algunas cosas se nos van a resistir, porque para algunas cosas necesitas saber programar en Python o necesitas, bueno, pues unos conocimientos que a lo mejor para explotar determinada información, pues te vendría bien lo tecnológico, ¿no? Y bueno, pues si no tienes esas capacidades, pero no pasa nada, es que las va a tener un colega, las va a tener un compañero que lo hará y tú aportarás otra parte. O sea, aquí la clave es recibir esta formación, absorberla, exprimirla y ver dentro del mundo OSI qué es lo que nosotros, con lo que traemos, nuestro bagaje, qué es lo que podemos aportar. Porque repito, que si una historiadora, guionista multimedia, puede acabar montando unidades de inteligencia ciber y trabaja en ciber, a ver, todos los demás pueden. Muy bien, muchas gracias. Hugo, Javier, ¿estáis por ahí? Sí, estoy. Estupendo. Yo también, aquí estamos. Genial. Hugo, bueno, ya has escuchado lo que dice Eva. Aprovecho para hacerte una pregunta que se me quedó antes, o que quería haberte hecho antes y que veo además que alguno de los asistentes también la pone. O sea, la eleva, ¿no? Y es que tú, parte de tu carrera, te has dedicado precisamente a ir a visitar a empresas, a visitar clientes para vender estos servicios, ¿verdad? Para hacerles ver, bueno, las necesidades y las bondades de estos servicios. ¿Cómo eras capaz de decirle a alguien, oye, yo creo que necesitas esto y conseguir que esta persona te lo comprase, ¿no? Y sobre todo porque es verdad lo que dicen aquí en una pregunta en el chat, y es que en ocasiones la inteligencia corporativa tiene cierta mala reputación, yo creo que un poco porque se confunde con el espionaje industrial, ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo es ese proceso? Por favor, Hugo. Sobre todo, no ir con una solución preconfigurada, sino que la primera reunión es escuchar. 10% hablas tú, el 90% habla el cliente. Y de ahí entender cuál es el problema y luego tener la capacidad a lo mejor de generarle suficiente interés como para que tener otra segunda reunión, o explicarle que necesitas esa primera reunión para poder tener la segunda, y en la segunda ya ser mucho más incisivo en entender cómo le vas a solucionar el problema que tiene.
Claro. Sí, yo creo que sí, estoy absolutamente de acuerdo contigo, ¿no? Porque además, en parte, lo que debemos hacer es quizás desmitificar un poco, ¿no? Esto de la inteligencia en el sentido desromantizarla, ¿no? Y hacer entender que esto es un trabajo que llevan adelante personas que se han formado de determinada manera y que sirven para responder determinadas preguntas que tienes tú. No es mucho más que eso, en esencia. En efecto, y sobre todo ser capaz de entender dónde está la información, o sea, cuál es la información clave de ahora y la futura, y entender cómo conseguirla y estar ahí para cuando esa información clave futura aparezca, estar ahí. Es inteligencia, no espionaje, y nosotros no nos dedicamos a saber, como decía antes, cosas que los demás no van a saber nunca, ¿no? Nosotros lo que hacemos es saberlo antes. Claro. Ya está. Y pues salto a Javier ahora, porque tú te dedicas a un tema que es, como decíamos antes, ¿no? Podemos denominar de seguridad dura, ¿no? El terrorismo, esa cosa que en ocasiones parece que es un poco como que no va con nosotros en el sentido de, bueno, yo soy una empresa, quizás eso es un tema de otros sitios, ¿no? Y demás. Pero te quería preguntar, Javier, ¿qué potencia tiene la inteligencia a fuentes abiertas cuando tratamos este asunto? Nos pregunta aquí un compañero en el chat, dice, bueno, ¿cuánto, si el 100%, ¿no? Si tú utilizas inteligencia y utilizas el 100% de inteligencia, ¿cuánto sería inteligencia en fuentes abiertas y cuánto sería inteligencia humana, Xiomén? Pues depende, ¿no? Como habéis dicho antes, va a depender, o sea, realmente la inteligencia aplicada al terrorismo es exactamente igual que en cualquier otro campo. O sea, la diferencia es, bueno, pues el objetivo que se busca con una o con otra, pero al final es lo mismo, ¿no? Lo mismo es responder a un decisor sobre si le interesa más invertir en Perú o en Bolivia, que si abordamos un aspecto de un grupo terrorista desde un enfoque o desde otro, ¿no? Yo realmente provengo del mundo empresarial, o sea que me especializo en terrorismo, pero un poco compartiendo con el resto de ponentes, realmente el análisis de inteligencia final es un poco, bueno, hay un poco de inputs desde todos los sitios, ¿no? Respondiendo o tratando de responder a la pregunta, el peso de fuentes abiertas a día de hoy creo que aplica igual a todos los aspectos de la inteligencia, por la razón más sencilla que es que realmente está accesible de manera económica para muchos niveles. Entonces, no será la misma capacidad en cuanto a inteligencia contraterrorista que pueda tener, por ejemplo, Estados Unidos, por poner el ejemplo más alto, o China, o Israel, o Rusia, o Turquía, que pueda tener Nigeria, por ejemplo. Por poner un ejemplo concreto, en el caso de Nigeria, que sí que hay algún estudio al respecto, el peso de la inteligencia humana pues viene en torno a un 70-60%, porque no tienen capacidades tecnológicas que puedan suplir esto. Pero ya no solo por parte de la agencia de inteligencia o las agencias de inteligencia, sino por parte de quienes son estudiados como objeto de la inteligencia, ¿no? O sea, yo aquí en España tengo acceso a todo tipo de tecnología para estar en redes sociales, tener una cuenta, tener 7 direcciones IP, conectarme con VPN, no sé qué, y a lo mejor en un poblado del Sahel no tengo eso, y la única forma de llegar a mí es a través de un contacto directo de un familiar, del pastor de la tribu vecina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, va a depender siempre, desde mi punto de vista, muy mucho de quién, digamos, procesa o obtiene esa inteligencia y con qué objetivo y sobre qué objetivo. Y luego, aparte, también al final no hay que olvidar que al final creo que sea HUMINT o sea IMINT o sea así, no la que sea, al final es una conjunción un poco de todo lo que tienes disponible, lo que te tiene que dar capacidad de análisis y digamos, de producto final. Porque muchas veces no tendrás acceso, pues, por temas legales. Una empresa privada no tiene acceso. Hay soluciones comerciales de imágenes de satélite, las pagas y las tienes, y además con más resolución incluso que militares, pero no todo el mundo tiene acceso a ello, no tiene capacidad, como comentabais antes, ¿no? En España, por ejemplo, no puedo ponerme a investigar a cualquiera porque a mí me apetezca, porque al final es acoso, es stalking puro y duro, ¿no? Entonces, va a depender un poco, digamos, de las capacidades de cada uno. Claro, seguramente es importante que nosotros como analistas, cuando recibimos un encargo de este tipo, ya sea un encargo comercial de un cliente o un encargo superior, es ser transparentes, ¿no? A la hora de decir, oye, yo esto no lo puedo hacer. Si tú tienes esta necesidad, yo ya te digo que con fuentes abiertas no es algo que no vamos a poder tratar, ¿no? Podremos aproximarnos, pero si tú necesitas otro tipo de enfoque, ¿no? Seguramente. Ahí enroca mucho, creo, con lo que comentabas antes, que creo que es una tarea que todavía está porque ahondemos un poco más en ella, que es desde el punto de vista de un analista, es realmente ser capaces de transmitir qué es la inteligencia. Porque creo que muchas veces hay una imagen
entre romántica de James Bond y confusa realmente de lo que es la inteligencia, que creo que es la parte más compleja, y esto lo he vivido también como Hugo, el explicar al decisor para qué vale esto, ¿no? Y muchas veces es, joder, si yo ya sé pensar o yo ya tengo las respuestas. Bueno, sí, pero depende de cómo, ¿no? Y creo que eso se da un poco en todos los aspectos, en todos los ámbitos, creo, de aplicación. De eso podríamos hablar largo y tendido, quizá en otra sesión, también el efecto ese de eso ya lo sabía yo, ¿no? Cuando ya presentas, bueno, eso ya lo sabía, bueno, a lo mejor no era tan claro. Oye, mirad, preguntan por aquí en el chat una cosa que la verdad es que yo nunca me había planteado, creo que no tiene mucho misterio, pero nos preguntan, ¿un analista de inteligencia puede ejercer su profesión en cualquier lugar del mundo, a diferencia de los profesionales en derecho o médicos, que estos sí que están, ¿no?, limitados geográficamente por las propias asociaciones, ¿no?, y los colegios profesionales? Yo, si no me equivoco, yo soy analista de inteligencia aquí y si alguien me quiere fichar en Estados Unidos, que me pregunta que creo que puedo trabajar allí, ¿verdad? Con una salvedad, si me permites. Sí, claro. Si está asimilado a la consultoría, hay países donde la consultoría está prohibida. Ajá. Y hay países donde necesitas ciertas acreditaciones de seguridad para depende de qué puestos, ¿no? O sea, es un poco lo que comentaba yo al principio de mi ponencia también. Realmente, como no es que el tema de la inteligencia no está arreglado, no es un estudio, no es derecho o no es medicina, o sea, es parte de ciencias sociales, pero dependiendo de que ni en Estados Unidos, que además llevan en este sentido a nivel de estudio del estudio de inteligencia, intenta definirlo y no está claro. Hay gente que lo mete como en relaciones internacionales, o sea, es un poco un compendio de muchas cosas, ¿no? Sí, la relación de la inteligencia con lo que sí que son disciplinas de estudio, ¿no? Como de eso es. Está también todavía por debatir cómo lo encajamos, ¿no? Incluso en ciencia política se ha enganchado a veces, ¿verdad? Estudios de administración, en fin, es difícil. Una pregunta que va para todos, pero que voy a lanzar directamente a Eva y quizás los otros dos, Javier y Hugo, queráis también sumaros. Y es que nos preguntan, ¿cuál es el factor diferencial para que una unidad de análisis de inteligencia tenga éxito? Es decir, se constituye una unidad de inteligencia, ¿cómo conseguimos que esta unidad sea exitosa? Por lo menos en el marco de su empresa. Madre mía. Es que al final, no sé a ver cómo lo veis vosotros, compis, pero yo al menos con mi experiencia, ¿no?, y mis cicatrices y mis errores cometidos, al final no es que haya un valor diferencial, ¿no?, sino que, o sea, perdón, un elemento concreto, sino que es la combinación de unos cuantos, ¿no? Desde luego el talento humano, eso es absoluto. Gente formada, gente que entienda y piense como la inteligencia, eso es brutal, ¿no? Me he encontrado en situaciones donde alguien que no sabe de inteligencia o en la empresa lo quieren cambiar y te lo meten dentro de la unidad, ¿no? Pues mira, como no sabemos muy bien qué hacer con esta persona, a inteligencia. Bueno, tenemos un problema en eso, o sea, hay que formarse. Eso es imprescindible, ¿no? Por otro lado, hoy en día sí que es verdad que otro de los elementos es fundamental, es el tecnológico. Algo tecnológico necesitamos automatizar, porque está la cantidad de información que lo que no puedes estar teniendo a tus analistas manualmente haciéndolo todo, ¿no? Porque pierdes mucho tiempo, la obtención al final son un 80% del tiempo, entonces hace falta cierto componente tecnológico, lo que encarece un poco las unidades, ¿no? Pero a cambio te puede hacer mucho más eficiente y dar con la clave. Ojo, lo que no significa que porque tengas la mejor herramienta vas a hacer mejor inteligencia. Esto, vuelvo al principio, las personas son lo más importante, que sepan explotar esa tecnología. El tercero, son 4 los que voy a decir. Para mí, el tercero son los procedimientos. Quizás porque ahora llevo un tiempo en el ámbito de la gestión y observo que si no hay un buen procedimiento interno de cómo es el flujo de la información, cómo se gestiona la documentación, para no tener que ir a buscar a Google 5 veces lo mismo que ya has encontrado, o porque no encuentras una pieza multimedia por ahí que tenías, ¿no? Es decir, hay una serie de procedimientos internos dentro de la unidad de inteligencia que tienen que funcionar muy bien. Gestión de turnos, gestión de dentro del equipo, aunque sea trabajo en equipo, ¿cómo va a trabajar ese equipo? ¿Cómo se van a ordenar? Es decir, hay un componente ahí muy sutil, pero creo que es fundamental, porque si no puede ser un caos, cada uno aporta una cosa distinta o se dejan piezas de contenido sin haber sido analizadas. En fin, los procedimientos, aunque son un engorro, son fundamentales. Y por último, la cuarta, ya la estaban comentando Javier y Hugo, que es fundamental y a mí me ha pasado lo mismo, es saber comunicar.
saber comunicar. O sea, que se entienda qué es la inteligencia, pero es que luego es el saber comunicarla. Nosotros tenemos, de hecho, un proceso dentro del área de innovación constante sobre revisión sobre cómo comunicamos inteligencia. De hecho, en este último año COVID, pues estamos teniendo que cambiar todavía otra vez la metodología de esa comunicación, porque la gente está saturada de lo digital, no tiene tiempo, está estresada. O sea, es decir, de nada sirve tener el pedazo de informe que has conseguido, que tu equipo, que toda la tecnología está espectacular, y cuando pasas a comunicarlo, como decía Javier, ¿no? Esa parte de difusión de la inteligencia, te has hecho una pieza de contenido que tu cliente o el que la va a recibir no la va a leer, no la va a leer, no la va a ver, no va a entender. Así que para mí serían esas 4: talento, tecnología, procedimientos y comunicación. ¡Hala! Sí, comunicación muy importante. Hugo, Javier. Yo añadiría una, Venga. la dirección. La dirección de la empresa. Muy buena. Sin la cual es un fracaso absoluto. De entrada. Totalmente. Tienen que tener claro que ellos tienen que tener también un poco muy claro qué es los condicionantes, las expectativas, para qué quieren. Muchas veces, mucho trabajo del que he desarrollado ha consistido en generar planes directores de inteligencia, básicamente para que la dirección me firme, que lo han leído, aunque no se lo han leído, pero lo han firmado, y luego, cuando pintan bastos y hay informaciones que hubieran querido pero que no hemos encontrado, es ir con el procedimiento y decirle que no, que dijiste que no hacía falta y lo firmaste tú. ¿Vale? Entonces, ese documento de directiva de proyecto es el seguro de vida básicamente, sí. La supervivencia del analista. Y sobre todo que evita que la dirección, que pensaba que nosotros íbamos a encontrar todo de todo, en todo momento, con recursos limitados, se sorprenda cuando no has encontrado una cosilla y entonces diga, no, es que mira, esto entra dentro de la prioridad X, que dijimos que era después de todo lo demás, y evidentemente con los recursos que tenemos, a esto no llegamos, y tú dijiste que sí. Entonces, ok, entonces, eso es lo que nosotros nos evita que luego, en la gestión de proyectos, cuando hay que salvaguardar el primer objetivo y luego el segundo y luego el tercero, cuando tienes ese tipo de documentación y tienes ese tipo de procedimiento, cuando el directivo viene y te dice, no, pero esto, y entonces le preguntas, pero esto respecto de un ataque de denegación de servicio, ¿en qué es más prioritario o menos prioritario? Y de no, menos, vale, entonces vamos primero con esto, ¿no? Sí, cuando terminemos vamos con lo tuyo, ok. Y entonces, de acuerdo. Pero si no, es un pifos, tío. O sea, de verdad es la mejor manera de... Cuando no te lo cambian, ¿verdad? De un día para otro, porque vienen pidiéndote, ¿no? Sí, sí. Y entonces, a los 3 días te piden otra cosa distinta, claro, ya se han olvidado de cuál es el requerimiento. Claro. Entonces, sacas la directiva de proyecto y dices, exactamente. No, aquí. Y lo firmaste. Y tú has firmado esto. Sí, sí. Ya está. A mí no me cuentes más. Si quieres, pero siempre le dices, no, pues si quieres la cambiamos. Entonces, cuando se lo piensa mejor y dice, no, déjalo, que está bien así. ¿Tú, Javier, coincides con esto último que dice Hugo? Sí, totalmente. Además, yo añadiría una más que es la reevaluación, ¿no? Muchas veces, tanto nosotros desde la parte del análisis como desde el decisor, se presenta un producto, puedes estar de acuerdo o no con él, pero no se da un pasito atrás muchas veces por distintas causas, egos, tiempos, etcétera, etcétera. Y no se desde mi punto de vista, no se hace un reanálisis de cómo hemos llegado a esta, digamos, respuesta o a este producto y en base a qué. Muchas veces creo que se pierde por el camino, por lo menos en mi experiencia personal y opinión personal, el implicar al decisor muchas veces en el proceso. No digo en todos los pasos, porque es innecesario, pero sí que comprenda un poco cómo se ha llegado a la pieza final que se le presenta, ¿no? Porque muchas veces tú te encuentras ahí, oye, no, elige A. Ya, pero bueno, elijo A, ¿por qué? Y ahí en el momento de explicar es cuando ya entra en, bueno, el mundo de la opinión, ¿no? Yo opino esto, tú opinas esto, tú no conoces mi empresa, acabas de llegar, etcétera, etcétera. Totalmente. Entonces, esto muchas veces creo que el implicarle a lo largo del procedimiento, un poco, no ya explicar el famoso ciclo, que creo que está un poco más que superado, sino el irle dando
pequeñas piezas, ¿no? De por dónde va la investigación o el análisis en este caso, creo que puede ayudar. Y luego, sobre todo, pues eso, que eso se traduzca en acción. Aunque sea en no acción, que también es acción. Es decir, que sirva para algo o no sirva para algo, pero por lo menos que esté presente, ¿no? Que muchas veces, esto lo hemos vivido todo, llega encima y se queda y nadie... Sí. Esto entra un poco con el hecho de que no sé, ¿no? Los informes que nosotros producimos, los analistas, quiero decir, tienen que ser buenas, casi diría que tienen que ser buenas historias, ¿no? Cuentan algo que parte del punto A para llegar al punto B y entre medias todo tiene que quedar bien claro, todo tiene que estar bien explicado y lo suyo es que el informe... Para que se entienda, etcétera, claro. etcétera. El informe tiene que responder a preguntas y puede generar otras nuevas, pero nunca puede generar cosas por las propias fallas internas del informe, ¿no? No puedes generar preguntas, bueno, ¿y por qué dices esto aquí asa, ¿no? De esta manera, sino, o sea, claro, tú puedes, una vez abres conocimiento a la gente, nuevas preguntas aparecen, eso es evidente, ¿no? Pero nunca deben producirse por fallas del propio proceso. En línea con eso que comentas, creo que es súper importante en el inicio reformular una y otra vez la pregunta, ¿no? Muchas veces tenemos la percepción de que nos quieren transmitir una cosa y realmente nos están preguntando otra. Correcto. Pero la cantidad de veces que pasa, sí. Te pones a adoptar una línea de trabajo y a la mitad de ello dices, no, si esto no es, ¿no? Y dices, joder, pues esto lo podemos Esa empatía, ¿no? Esa empatía que decía Hugo también antes, fundamental para intentar entenderle, porque a veces no se entienden ni ellos mismos. Una cosa que yo siempre le digo a mis analistas, que va en el sentido de lo que dice Carlos, es que cuando los informes que emitan tienen que ser no opinables. Es decir, que esté todo meridianamente expuesto y secuencialmente perfectamente explicado para que, iba a decir una barbaridad, pero cualquiera pueda entenderlo de manera secuencial, ¿vale? Sí. Y sobre todo responda a la pregunta y sobre todo al final yo siempre les digo, a ver, pero con tus conclusiones y con tus recomendaciones, ¿le ahorras el coste de análisis a quien te lee o le estás trasladando una patata caliente? Si transmites una patata caliente, vuelve a empezar porque no lo has hecho bien. Sí. Sí, yo añadiría que al final cuando tú firmas, ¿no?, entre comillas, un informe, deberías tener la seguridad de que puedes defenderlo ante cualquier situación, ¿no? O sea, si a mí alguien me pregunta sobre cualquier parte del informe, yo voy a tener mi respuesta. Luego yo me puedo equivocar, ¿no? Como todas las personas, puedo haber hecho un mal análisis, bueno, puedo lo que sea, pero tengo que estar siempre bien seguro de lo que estoy haciendo, ¿no? Tengo que transmitir esa seguridad, precisamente. Por supuesto, puedes haber errado en la elección de la técnica de análisis, puedes haber errado en el número de informaciones para poder validar o negar la información en las conclusiones, pero desde luego no tiene que ser opinable. Es decir, hay una secuencia lógica que puede no ser correcta o no te puede parecer bien, pero esa es la mía. Si quieres la cambio, pero no es un mal trabajo. Vale, sí, desde luego. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues oye, nos hemos lanzado ya las 2 horas de evento. Esto iba para 1 hora y cuarto y hemos llegado a las 2. Pero bueno, es que es algo que suele ocurrir con esta materia, que es apasionante, es interesante, genera siempre muchísimas preguntas. Yo lamento no poder responder a todas las que nos están lanzando los asistentes, pero bueno, yo supongo que lo hago extensivo a vosotros. Estamos en redes sociales, estamos en muchos sitios, se puede contactar con nosotros, ¿verdad? Y para tratar estos temas siempre estamos disponibles. Dejadme que meta una última cuña publicitaria y es que, volviendo a hablar un poco de la intención de AESIC, ¿no? de formar a posibles analistas y a gente que ya está trabajando en este ámbito, este curso del que hemos hablado antes, que empieza el 20 de mayo, todas aquellas personas que hayan participado en el webinar podrán tener hasta un 20% de descuento en la matriculación, si la hacen hasta el lunes que viene, ¿de acuerdo? El lunes, que si no me equivoco es lunes día 9, ¿puede ser? Estoy un poco descolocado yo ahora mismo. El lunes día 10, perdón, día 10 de mayo. Muy bien, compañeros, Javier, Hugo, Eva, muchísimas gracias por vuestro tiempo, vuestro interés y vuestra disponibilidad siempre para compartir el conocimiento que atesoráis. Muchísimas gracias a todos. A vosotros. Gracias, a vosotros, un placer. Adiós. Muy bien. Muchísimas gracias a los participantes, en mi nombre, Carlos Blanco, y en el nombre de la Alianza Española de Seguridad y Crisis. Y nada, os animo a que, por favor, visitéis nuestro recurso web. Podéis mirar cursos, quizá no este, pero puede ser cualquier otro. Y en cualquier caso, esperamos que hayáis pasado un buen rato, un rato interesante con nosotros.
yo desde luego lo he disfrutado muchísimo. Y nada más, nos seguiremos viendo siempre que queráis. Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias. Adiós. Hasta luego, un saludo. Adiós.